Queremos encontrar la serie de Maclaurin para f de x es igual a 5, coseno 3x al cuadrado, que puede escribirse de esta forma aquí, y luego encontrar los primeros coeficientes c sub 0, c sub 2, hasta c sub 8. Como estamos buscando una serie de Maclaurin, sabemos que la serie está centrada en c es igual a 0. Una forma de encontrar la serie Maclaurin sería usar esta fórmula aquí, donde tenemos la suma de n igual a 0 hasta el infinito de la enésima derivada de f, evaluada en 0 dividido por n factorial x veces a la enésima. En forma expandida, se vería así. Pero observe cómo encontrar la primera derivada, que tendríamos que aplicar la regla de la cadena, y luego para encontrar una derivada de orden superior tendríamos que aplicar la regla del producto y la regla de la cadena. Entonces, en lugar de hacer todo este trabajo extra, construiremos una serie Maclaurin utilizando la conocida serie Maclaurin para coseno x que se proporciona aquí. La mayoría de los textos proporcionan una lista de series de poder para funciones elementales similares a la dada aquí. Entonces, de nuevo, en nuestro ejemplo usamos esta serie de potencia para construir una serie Maclaurin. Al observar la expansión de la serie de potencias para el coseno x, observe cómo podríamos escribir esto como una suma de n igual a 0 al infinito de 1 negativo a la enésima, ya que los términos alternan seno veces x a la potencia de 2n, porque los exponentes son pares, divididos por 2n factoriales. Entonces, para encontrar la serie Maclaurin para nuestra función, podemos sustituir 3x al cuadrado por x y luego multiplicar por 5. Entonces 5 coseno 3x al cuadrado sería igual a 5 veces, sustituyendo 3x al cuadrado por x, tendríamos un menos, en lugar de x al cuadrado. Tendríamos 3x al cuadrado dividido por 2 factoriales. Además, en lugar de x al cuarto, tendríamos 3x al cuadrado dividido por 4 factorial. Menos, en lugar de x a la sexta, tendríamos 3x al cuadrado a la sexta, dividido por 6 factorial y así sucesivamente. Ahora observe aquí, si distribuimos 5, en realidad encontraríamos c sub 0 a c sub 8. Donde c sub 8 sería el coeficiente del término, y observe cómo este término aquí tendría que. Así que sigamos adelante y encontremos c sub 0 hasta c sub 8. Y luego volveremos y escribiremos esta serie de Maclaurin en un formulario similar a este formulario aquí, usando la notación de sumatoria. Si distribuimos 5, tendríamos 5 menos 5 veces 3x al cuadrado. Sobre 2 factorial, que es 2. Más 5 veces 3x al cuadrado. Al cuarto dividido por 4 factorial, que es 24, y así sucesivamente. Podemos parar aquí otra vez porque este término tiene que 8. Entonces tendríamos 5 menos, esto sería 5 veces 9x al cuarto dividido por 2. Sería 45 mitades x al cuarto. Además, aquí tenemos 5 veces 3x al cuadrado hasta el cuarto. Eso sería 5 veces 81, eso es 405, dividido por 24. Bien, 405 dividido por 24, factor común de 3 aquí. Eso se simplifica a 135 dividido por 8. Entonces tenemos más 135. Octavos x al octavo, y así sucesivamente. Pero ahora podemos encontrar los coeficientes que necesitamos. C sub 0 es el coeficiente del término de grado 0 y el término constante, que es 5. C sub 2 es el coeficiente del término de grado 2. No hay término de grado 2, por lo que es 0. C sub 4 sería negativas 45 mitades. C sub 6 sería 0, ya que no hay término de grado 6. Y C sub 8 sería 135. Dividido por 8. Así que ahora hemos encontrado los coeficientes, pero tomemos el tiempo para escribir la serie Maclaurin usando la notación de suma similar a esta forma aquí. Entonces, esta serie de Maclaurin sería igual a 5 veces la suma de n es igual a 0 al infinito de 1 negativo a la enésima. Y luego en lugar de x a la potencia de 2n tendremos 3x al cuadrado a la potencia de 2n dividido por 2n factorial. Ahora sigamos adelante y hagamos que se ajuste a este formulario aquí.
Entonces traeremos el factor de 5 pulgadas. Entonces tendríamos f de x, que es igual a 5 coseno 3x al cuadrado es igual a la suma de n es igual a 0 al infinito de 1 negativo a la enésima por 5. Multiplicado por 3x al cuadrado de la potencia de 2n dividido por 2n factorial. Espero que hayas encontrado esto útil.